para tu dron. Connor, para tu dron. Este aparatito fabuloso DJI Mini 3 Pro en CE. Les voy a comentar, van a ver ahora lo que hice sobre la niebla a bastante altitud, metido en la niebla. Yo tengo el mando con pantalla, ¿vale? El RC de DJI. De pronto un teléfono puede tener más iluminación, menos, y según el mando que tenga, más o menos iluminación, pero bueno, es un tema de vista y lo que sea. Una de las cosas que tengo que agregar es que para volar en niebla, cada uno que haga lo que quiera, pero yo desconecté los sensores. Hay un espacio donde les dice esquivar, detenerse, no sé cuánto, al ver un obstáculo. Yo quité los sensores de obstáculo porque se puede volver loco el dron. Ya me he metido hace como 8 años o 6 años en otro banco de niebla que llegó acá a las costas, y con un Spark, y después también me metí con un Mini, me metí en la niebla con un Mini 2. Puede el tema de la niebla dar algunos problemas. Entonces lo que yo, como mi experiencia me dice, es quitar todos los sensores. Pasé la niebla, hice el video de la niebla, me metí por la niebla, la atravesé, volé entre la niebla. Cuando descendí y bajé por debajo de la niebla, entre el suelo y la niebla, me detuve un segundo y volví a conectar los sensores para que estuvieran en condiciones a la hora de ponerle la mano abajo y que me detecte y no me corte las uñas, ¿viste? Así que bueno, eso era lo que quería aclarar del video este que van a ver a continuación de la niebla. Y con agua, me dijeron que deje la leche, que tome agua de mar, que haga ayuno, así que voy a hacer caso porque me vengo salvando toda la vida de todo y creo que va siendo hora de hacer caso a algo. Connor, para tu dron. Olga, poneme un café con leche, por favor.